Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Neto. En este caso retomo la conducción sin Jorge Baravale. Fue hace poco que tuvimos uno sin Jorge, Pablo. Pedí por favor que sea el último. No digas eso porque después se enoja, pobre Jorge. Y hoy vuelve a faltar Jorge. Una lástima. Tengo que hacer de conductor, que no es lo que más me gusta, pero si hay que hacerlo no hay ningún problema. Decíamos recién, episodio número 38. Voy a presentarlo al invitado, así charlamos, que estuvimos charlando mucho fuera de aire y es importante hacerlo y no perder el tiempo. Nico Cambiaso, ¿cómo estás? Un gustazo. Antes que nada, presentarte. Sos presidente de All Boys, es tu segunda gestión. También sos contador, que me pareció muy interesante y ahora lo vamos a repasar al aire, pero saludarte y empezar el episodio. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar y bueno, hablar de fútbol, de la línea de cal para adentro y de la línea de cal para afuera también. De la línea de cal para afuera, recién me decías que empezaste a estudiar mientras eras futbolista, tuviste que dejar, sí, supongo que cosas de la profesión y terminaste una vez retirado. Sí, yo arranqué, la primera vez que empecé a estudiar fue en el año 96. Dejé, después arranqué otra vez más en el año 2000, volví a dejar, hice un año en el 2009. Después me casé, subimos a primera, tuve mis hijas, y después en el 2016, ya un año y medio después, un año y piquito después de dejar, retomé y me recibí a fin del 21. Excelente. No te reconoció en ninguna materia, ¿no? Del 2009, 2010. No, ahí sí, no, de 2009 al 2016 me reconocieron las 8 que había cursado, bueno, me las reconocieron. Entonces yo de las 41 materias ya arranqué con 8 aprobadas, casi un año, pero cursaba materias de primero, o sea, me reconocieron, las materias creo que eran 4 de primero, 2 de segundo, 2 de tercero, pero sí de las 41 materias tuve que rendir tuve que hacer 33. ¿Y sentís que te sirve para la gestión? Sí, total. Primero para la vida, después para la gestión, después para mi trabajo, mis empresas. Yo tengo con mi hermano es más grande, aparte de Esteban, solo tenemos un hermano más grande que es abogado, y tenemos lo que sería un family office dedicado a los desarrollos inmobiliarios. Lo hacía cuando jugaba, desde el año 2007 que empezamos, así que te sirve. ¿Y ya tenías en claro que una vez que te retirases ibas a estudiar para seguir adelante una carrera en gestión deportiva o más bien fuiste administrando tus intenciones al medio caminar? Yo siempre de chico tenía claro que quería ser contador. O sea, chico secundaria, por decirlo de alguna manera. Cuando yo iba a un colegio, al colegio Cardenal Copelo de Devoto, y después en cuarto año me tengo que pasar a la noche por los entrenamientos. Y yo iba a un bachiller y ahí me paso ya a un comercial, a un colegio comercial. O sea que lo tenía más o menos claro. Y como te digo, en el 96, con 18 años recién cumplidos, empecé a estudiar contador público. O sea, siempre lo tenía claro. Me gustan los números, me gusta la contabilidad, la administración. Y lo hice también para cerrar un círculo, como un desafío personal y también como una muestra, diríamos, no buscándolo, pero como una muestra a mis hijas de decir, a cualquier edad se puede estudiar y no hay que resignarse o no hay que entregarse, no hay que darse por vencido. Mis hijas tengo mellizas, tienen 13 y encima en la época de pandemia que ya estaban también en las clases de mi casa, ellas estaban con segundo grado y yo estaba con la facultad. Entonces estábamos en ambientes separados, pero estudiando todos. ¿Pero tenías claro que, por ejemplo, no ibas a ser entrenador? Sí, eso sí. Okay. Yo tenía claro que después que dejara el fútbol, mi relación con el fútbol y con All Boys particularmente iba a ser en un escritorio y ad honorem, que es lo que es ser dirigente. Eso lo tenía claro. Un poco de contexto, el último episodio fue con Martín Anselmi, el entrenador, que hace poco estuvo dirigiendo Porto, y en el cierre de la charla conversamos sobre los beneplácitos de trabajar en las estructuras más poderosas, con mayor infraestructura, etcétera, y cómo un jugador debiese estar a la altura del hiperprofesionalismo, los cuidados, etcétera, pero también aclaramos, también sabemos
que no en todos lados se tienen esas condiciones y hay que también gestionar en la dificultad. Sí. Y vos también nos contabas que ni bien asumiste como vicepresidente en tu primer comando en All Boys, tras ganar las elecciones, renunció gran parte de la comisión directiva y tuviste que asumir como presidente. ¿Hasta qué punto esos fueron 3 bofetazos? Bienvenido, así es conducir un club de ascenso o un club no tan poderoso. Mirá, yo sabía que el compromiso que asumía lo iba a sostener. Nosotros en el club hubo elecciones después de muchísimos años. Creo que más de 20 años me parece que hubo elecciones en el club. Y bueno, era una situación atípica. Nosotros asumimos en agosto del 19 y a fin de noviembre del 19 renuncia el presidente, el viceprimero y el secretario general. Con el equipo último en la tabla. Había ascendido de la B al Nacional B, cuando nosotros asumimos con el equipo recién ascendido, e iba último en la tabla. ¿Por qué renunciaron? 3 meses después de asumir. A ver, yo creo que por distintas cuestiones, cada uno por distintas cuestiones, no había una cultura de vida política del club. Ahora son las terceras elecciones consecutivas después de no sé cuántos años, que hay 3 elecciones seguidas. Y no es fácil manejar un club. Nosotros asumimos con un club, con las cuentas de AFA, con los ingresos de AFA embargados, con las cuentas bancarias embargadas, con 61 juicios, de los cuales 15 tenían sentencia firme. Cualquiera podía pedirte la quiebra, por decirlo de alguna manera. Con una orden de desalojo, ya con una sentencia de desalojo de un predio enfrente del club que hacían baby fútbol los chicos. El que ahora está inaugurando la escuela. Ahora estamos inaugurando la escuela de Jardín Maternal, lo estamos inaugurando esta semana. Y nos permite mantener un predio que nos dio la ciudad 20 años más. Pero bueno, hay veces que los desafíos y la responsabilidad, y uno piensa que por ahí es más sencillo de lo que parece. Yo digo que ante la adversidad uno ve la personalidad de cada uno, y tocó eso. O sea, elegido no fue, pero tocó. Y hay que asumirlo. Un capítulo antes de ahora desarrollar las dificultades y los desafíos de la gestión, porque es un tema que está en el éter en el mundo del fútbol argentino y de la gestión dirigencial. ¿Cómo es que no hay elecciones durante 20 años en un club? Porque hay varios clubes que, para no quedar mal, uno dice, están conducidos de manera híbrida en el fútbol argentino. a ver, siempre está el mismo. No, en el caso nuestro, All Boys tuvo una particularidad. En el 93 creo que habían sido las últimas elecciones. Después, lógicamente, hay democracia. Lo que pasa es que no hay 2 listas. Entonces, la Asamblea proclama la lista única. Por ejemplo, tenés un caso como Lanús, que hace casi 30 años no hay elecciones. Por ejemplo. Van alternando la conducción. Pero eso lo llamaría más continuidad política que enroscarse al poder. Pero ¿no? por eso te digo, van alternando la conducción, pero no hay elecciones. En nuestro caso, creo que la última elección fue en el 93. Hubo 2 o 3 mandatos de la misma persona. Después renunció toda la comisión directiva por una crisis institucional, económica muy grande que terminó en la quiebra del club, que después se transformó en concurso de acreedores en el año 2000. Asume un grupo de los 7, que el estatuto marca cuando hay acefalía, como en San Lorenzo dicen ahora que puede llegar a haber o no lo conozco el tema, yo por lo que uno se entera. Hay acefalía, hay un grupo de 7 personas que lo elige la asamblea extraordinaria y tiene que en 90 días convocar elecciones. Correcto. Cuando se convoca, se presenta una lista única. La asamblea la proclama y así fue pasando. Hasta el 2014, que volvió a haber acefalía, hubo un grupo de los 7, se proclamó una lista única, después no hubo elecciones porque venció el mandato y hubo de vuelta lista única, y después las elecciones que te digo del 19, elecciones en el 22, y ahora de vuelta elecciones en el 25. El modus operandi también es medio, llevo el contexto a que me proclamen casi como el único estandarte posible para el salvataje del club, ¿no? Qué sé yo, son momentos también institucionales.
Yo no. A mí, yo ahí tengo una dicotomía, ¿viste? Cuando te dicen, no, está bueno que haya elecciones. No sé. Pero no sé porque si todos queremos la misma dirección de club, y por ahí el caso de Lanús, que van alternando la conducción, las tomas de decisiones, no se produce un desgaste electoral y hay un proyecto de club y que hoy manejes el coche vos o Manu o yo, el coche va por el mismo carril, no sé si es necesario desgastarse, lastimarse, porque también faltarse respeto, como muchas veces pasa. Entonces, después termina pasando que muchas veces en algunos clubes vos terminás juntando gente para llenar la lista. Y después por ahí termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Ese disparador está buenísimo porque ¿cómo se hace para, sin tener continuidad política, poder pensar a largo plazo y poder anteponer, construir cimientos de los cuales otros van a disfrutar, plantar árboles de los cuales otros van a disfrutar la sombra, cuando de repente a vos te van a juzgar por cada domingo, por el resultado deportivo? Tener Porque claro, a mi criterio ese es dicho por especialistas, en el fútbol argentino estás un año gestionando, al siguiente año ya tenés que empezar campaña política. a ver, nosotros tenemos 3 años de mandato, ¿viste? En nuestro estatuto. Yo creo que tendríamos que ir a 4. Y lo argumento desde el lado de que vos fíjate que todos los cargos ejecutivos en la Argentina son de 4, nacional, provincial y municipal. Cuando vos son 3 años, si vos no estás en la conducción, te lleva en un club como el nuestro entre 3 y 5 meses conocer todas las teclas de la botonera. Y ahí, como decís vos, gestionás 1 año y medio, 2, y ya empezás de vuelta el año electoral, por decirlo de alguna manera. Yo creo que cuando uno tiene que planificar mediano y largo plazo, 4 años está bien. Nuestro estatuto marca una sola reelección para presidente y vice. Yo ahora no puedo ser presidente ni vice. Pero cómo... Igual la gente que va a votar te vota a vos, independientemente. Yo creo que ya vota una gestión, Pablo. Nosotros llevamos 6 años. Hoy el que va de candidato a presidente es el vicepresidente segundo, que en la primera gestión fue prosecretario. El vicepresidente segundo que va de candidato de la primera gestión fue secretario de actas. Esta gestión es prosecretario. Ahora va de vicesegundo. El viceprimero estuvo con otras comisiones directivas, no trabajó con nosotros. Yo iría de secretario general, fui vicepresidente y después presidente. El prosecretario hoy es vocal, el viceprimero va de secretario de actas. O sea, somos un grupo de laburo. Una persona sola no puede. Una persona sola no puede. Y nosotros nos sustentamos por eso. Después, como todo, como en un plantel, vos tenés referente, tenés un capitán, tenés capitanes sin cinta, pero creo en eso. Y después, ¿cómo pensás en un club a largo plazo? Pensando en el club. Pensando en el club. Ninguno de nosotros quiso ser dirigente de club para ser dirigente político, para saltar. Entonces, bueno, ese es el tema. Pensamos en el club. 7, 8 de cada 10 dirigentes en el fútbol argentino ven la dirigencia en un club como una plataforma. Mirá, para otros intereses. Yo te pongo un caso que nos pasó a nosotros estos últimos 3 meses. Un trabajador inició una demanda. Mandó una carta de documento. Se le contestó la carta de documento y inició una demanda. Esto fue en junio, julio. Nosotros, en septiembre, a 30 días de que venza nuestro mandato, firmamos un seclo y lo pagamos. Si yo no hubiese pensado en el club, digo, empezá la demanda, te contesto la demanda, son 3, 4, 5 años de juicio laboral, lo paga no el que viene, el otro. Ni el que viene lo paga. Pero pensamos en el club. Pensamos en que hoy el club pague el 15 o el 20% de lo que puede ser la demanda. Nosotros, una de las cosas que estábamos de acuerdo las dos agrupaciones en el 2019 era que la única solución para ordenar definitivamente el club era el concurso de acreedores. La asamblea nos facultó en el 21 de presentar el concurso. Nos presentamos, se homologó en febrero del 23. Eran 2 años de gracia, 10 para pagar, y nosotros ya a hoy tenemos el 95% del concurso pago. Cuando por la propuesta en concursal tendríamos que tener pago el 15. ¿Era una deuda de cuánto cuando asumieron? Y la deuda que se verificó en el concurso fue el equivalente a $1.800.000. Hoy quedan menos de 50.000 para pagar. Entramos en 2 moratorias de AFIP, y ahí mezclo lo de afuera, mi formación con
con esto que a mí me apasiona. Entramos en dos moratorias de AFIP. Una era 60 cuotas y una era 120 cuotas. Se pagaron en 4 meses. El club tuvo un recurso extraordinario, cancelamos la moratoria. Pensamos en los que venían después. La fácil hubiese sido seguir pagando las cuotas. Bueno, es que eso te iba a decir, y yendo en retrospectiva. Eso es, perdón, en contraposición de tener menos recursos para invertir o gastar en el fútbol profesional. Eso te iba a decir. Pero si vos pensaras hoy, yendo para atrás, si hubieses tenido, porque al Boys deportivamente medio que naufragó, no es que naufragó, no sin rumbo, pero este no le fue último tan año, bien. el anterior no. El anterior llegamos a cuarto de final de reducido. 2022 fue reducido, 2023 no, 2024 fue reducido, 2025 no. ¿Y cuánto crees que se hubiesen incrementado las posibilidades de hacerlo bien deportivamente con $2 millones más? A ver, o unos 700 invertido en eso. Vamos a ser justos y decir que no se pagó el 1.700.000 porque hay una quita del concurso. Cuando vos vas a cancelar, por ejemplo, lo de AFIP, hay muchos intereses que no pagás porque cancelaste capital, pero no importa. Nosotros también, por ejemplo, el caso del jardín maternal que decías vos, ahí se invirtieron en los últimos 14 meses 160 millones de pesos, 10 millones por mes promedio. Si yo le sumo esos 10 millones por mes promedio más lo que hemos pagado, yo creo que hoy hubiésemos podido invertir en el presupuesto de fútbol profesional un 30% más de lo que invertimos. Pero nosotros consideramos que las bases de cualquier club o de cualquier empresa o de cualquier edificio, yo que me dedico a construir, si no son sólidas, se caen. Entonces, si uno piensa en un club para 10, 15 o 20 años, hay que construir bases sólidas. Que eso no significa que uno descuide la parte deportiva, pero tampoco el tener más recursos o el poner más recursos te garantiza resultados. Yo te puedo mostrar la tabla de posiciones nuestra. Solo el año pasado dejamos afuera en el reducido la primera ronda a Colón, que Colón invertía muchísimo más que nosotros. Muchísimo más que nosotros. Y termina siendo fútbol. Lógicamente que el tener más billetera te da más posibilidades, pero no te lo garantiza. Si no, Platense no hubiese salido campeón. Ahora, construir bases sólidas y que la gente capacitada esté metida en el club y vos la tengas dentro de tu grupo de trabajo. ¿No va un poco en contra que sea ad honorem? Es algo que siempre consultamos y nos gusta ver distintas visiones, porque en definitiva para acercar el talento y acercar la capacidad al club y a tu grupo de trabajo, en algún punto no todos tienen la posibilidad de tener otra actividad por fuera del club que le genere un ingreso y ese tiempo se lo puedan dedicar al club. ¿Cuál me parece a mí el ideal? El ideal es que las cuestiones operativas las realicen profesionales rentados. Perfecto. Y las cuestiones estratégicas las realicen los dirigentes ad honorem, que conocen la idiosincrasia del club, que conocen un montón de cuestiones. Lamentablemente nuestra limitante económica hace que muchos dirigentes hagamos cuestiones operativas también. Correcto. Pero en clubes con una estructura más grande, hoy ya, cosa que por ahí hace 30 años tenían contados con los dedos de la mano los clubes que lo tenían, hoy muchos clubes de primera división tienen gerente general, gerente de finanzas, gerente de recursos humanos, gerente de marketing. O sea, son pymes y facturan mucho más que muchas pymes de la Argentina. Y tienen 300, 400, 500 empleados. Entonces ya son hasta empresas grandes, por decirlo de alguna manera. Yo creo que sí va pasando eso. En el caso de clubes como el nuestro, ¿en dónde va pasando? Donde primero pasó fue en la parte deportiva. O sea, antes los jugadores elegían un dirigente. Hoy los elige un director deportivo, un manager, secretario técnico, poner el nombre que vos quieras, que se dedica exclusivamente a eso. ¿Cómo está constituida la estructura fútbol en el club hoy por hoy? Nosotros tenemos una subcomisión de fútbol que la presido yo, y tenemos 2 directivos participando de la subcomisión. Y después tenemos a Darío Estefanato en lo que es la dirección deportiva de fútbol profesional, por decirlo de alguna manera. Y después tenemos a Alejandro Montenegro en la coordinación de todo lo que es el fútbol amateur. Darío, con gente externa, e incluso él, hace todo lo que es seguimiento de jugadores, scouting, bueno, con los programas que manejan prácticamente todos. Y después sí lo que te da por ahí cierta gimnasia, el haber
no digo que sea mejor ni peor, sino que es distinto a alguien que no jugó, es que el ojo lo tenés un poco más entrenado, te equivocás como todos, pero por ahí ves cosas que otro no ve y capaz que no tomas en cuenta cosas que otro toma y son valiosas también, ¿eh? No hay un librito, es verdad, para tener éxito en gestión deportiva, y más que nada en el aspecto deportivo estrictamente hablando, Sí. pero sí de repente pareciese haber un acuerdo, yo particularmente estoy en esa línea, de que los dos elementos que uno debiese alinear para que un club tenga buenos destinos es una estricta y positiva cultura institucional, Sí. y por otro lado, una buena cultura o un buen desarrollo deportivo. Y desarrollo deportivo también está comprobado que existe una correlación entre el dinero invertido y el éxito deportivo. Obviamente hay excepciones, pero por lo general, si vos tenés un plantel costoso, obviamente si lo invertís bien, pero un plantel costoso se acerca al resultado deportivo, por lo menos en competiciones de élite. Por eso te digo que te da más posibilidades. Eso sin duda. Ahora, Lo que yo creo también, Pablo, es que esa inversión tiene que ser genuina. O sea, que a mí venga, no sé, un mecenas y te diga, te doy tanta plata un año, para mí no es el camino. No, correcto. O sea, es el fomentar un club, es el tenerlo ordenado, tenerlo prolijo, darle buenas condiciones de trabajo a los futbolistas, porque eso que va a empezar a generar, si vos sos alguien que tenés mala reputación crediticia en una empresa, un proveedor te va a vender más caro, te va a vender a menor plazo. Si vos como club tenés buena reputación y lo que vos prometés o lo que vos firmás lo cumplís, lo pagás en tiempo y forma, le das buenas condiciones de trabajo, sos una vidriera que si el jugador sabe que se hace un buen año, tiene posibilidades de crecer profesionalmente y económicamente, muchas veces, ante una oferta salarial menor, el jugador elige tu club por todas esas cuestiones, por sobre una oferta exclusivamente salarial mayor. Entonces, coincido con vos que, como te dije, la billetera grande te da más posibilidades, porque si vos traes 3-9, es probable que uno haga 10, 12 goles, pero si vos traes uno solo, todas las balas están en ese 9. Pero nosotros somos los que creemos que ese incremento tiene que ser sano, porque es la única manera que es sustentable. Ahora que nosotros pudimos pagar toda esa deuda que te digo, vamos a poder incrementar con los mismos recursos, con los mismos ingresos, la inversión en fútbol. En fútbol total, profesional y amateur. Porque si vos cobrás 10 pesos y tenés un peso de un crédito hipotecario y otro peso de una deuda de tarjeta hace 3 años y otro peso de una moratoria de ABL, te quedan 7. Cuando vos pagaste eso, te podés usar los 10. Entonces ya es un incremento. Pero ya te sacaste de encima ese lastre. Y si encima, en vez de 10, trabajás para generar 12, casi que duplicás la inversión que podés hacer sanamente. Lo del scoring crediticio reputacional que mencionaste me parece fenomenal. Hace poco escuché un podcast de arquitectos de la Liga, al director deportivo del Betis de España, y él hablaba con otro concepto, pero yo lo terminé apuntando en mis notas como servicio postventa. ¿Qué contó que hicieron? Por ejemplo, cuando trajeron de préstamo a Anthony del Manchester United, contó que cada semana le enviaban, es más, creo que habló de diariamente, un reporte de las áreas de trabajo y de mejora que estaban llevando adelante con el futbolista, un jugador que estaba a préstamo del Manchester United. Independientemente de llevar adelante una buena relación con el club que poseía el pase, porque hipotéticamente lo iban a querer comprar en el futuro, la estaba rompiendo desde el comienzo, el propósito era generar una buena relación reputacional y de intercambio de información con un club inglés. Y él lo tradujo a: el día de mañana, si hay un futbolista, por ejemplo, de un equipo nivel 2, nivel 3, del ámbito británico que está quedando libre y el United no lo va a llevar porque no está a nivel, que nos avisen para que nosotros canalicemos esa oportunidad, ellos sabiendo que después lo van a tener un club que puede ser hipotéticamente un buen socio comercial. Eso me parece un aspecto creativo de gestión deportiva
que de mi experiencia se lleva a la práctica muy poco en los ámbitos sudamericanos y es un antídoto a cómo gestionar sin tantos recursos también. Manu Fajardo del Betis era. Él. No me acuerdo ahora exactamente el apellido, pero un pelado. para personificarlo. Yo creo, quizá soy un poco antiguo para muchos, yo sigo creciendo mucho en la palabra. En el crédito de palabra, en la confianza. Y me parece que cuando vos me parece que en la vida no es malo no tener plata, es malo no tener crédito. Exacto. Cuando vos en tu barrio ya el del almacén no te fía, estás listo. Entonces, a nosotros en el fútbol nos pasa lo mismo. Cuando vos, o sea, para mí no hay nada más satisfactorio que venga un jugador y te diga, no, hablé con tal y me dijeron que ustedes cumplen. Que por ahí pagan menos que en otro lado, pero que cumplen. Y que el jugador acá se siente cómodo dentro de las limitaciones económicas que tenemos en tratar de brindarle lo de mejor. Y si hay un problema, tratar de solucionárselo y acompañarlos. Te tienen que invitar al Club de Ladrillo, que se graba en esta misma mesa también, otro podcast de Real Estate. Y esa frase se la escuché a Beltrán Briones, que están en boca de todos está hoy en redes sociales. No es importante tener plata, sino tener crédito. Claro, es así. Señor. Porque vos con plata llegás hasta ahí. Pero que vos le digas a alguien, mirá, bancame que dentro de 20 días te pago. Sí. Y que sepa que a los 20 días vos le pagaste. Es espectacular. Ahora, Nico, ¿tiene algún caso así que puedas mostrar o contar? Siempre para el clip gusta y tiene mucha relevancia para el podcast también, que vos me digas, sí, nosotros llamamos a un jugador que tenía una oferta superior a otro club, no importa el club, obviamente, Sí, no importa el jugador, pero en tal posición que nos gustaba, lo contactamos y nos pasa justamente con fue la reputación que lo trajo al club. Nos pasa con jugadores, nos pasa con técnicos. Yo he visto ofertas de técnicos 30% superior a la nuestra y eligieron nuestro club. Las he visto, me la mostró, ¿no? Pero no para correrme con plata, sino para decirme, yo los elijo a ustedes, tengo esto, mirá. Nos pasa con jugadores también, y eso a nosotros nos pone contentos, porque significa que estás empezando a cosechar lo que sembraste y lo que costó 6 años. O sea, cuando vos decís, che, yo te contaba el escenario que nosotros tomamos el club, y en 6 años no ir agremiados a arreglar una inhibición, en 6 años que un jugador no te pida libertad de acción por falta de pago, eso a mí me gusta. Me gusta y me pone satisfecho de que empiezan a confiar en vos. Empiezan a confiar en el club, porque para el jugador el que paga o no paga es All Boys. No es Cambiaso, López o nadie, es All Boys. Entonces, que hoy All Boys empiece a verse como un club normal, por decirlo de alguna manera. ¿Viste? Esto es como cuando te dicen, no, es un chico educado, dice buen día, permiso y gracias. Tiene que ser lo normal. Pero cuando no pasa y empieza a pasar, es satisfactorio. Una vez lo consultaron a Caruso Lombardi, que aparte lo conocen muy bien, Sí. cómo hacía para reclutar tantos futbolistas buenísimos que no estaban en el radar de nadie, y contó que uno de sus secretos era tener buena relación con los árbitros que dirigían en competiciones del interior y en torneos de mejor relevancia, porque después le terminaban apuntando, casi que por buena onda, a futbolistas que por dirigirlos notaban que destacaban. Y hablando con Guille Parodi, una familia netamente y puramente de All Boys, Bueno, ve lo que te amigos decía de mi antes. vida. Guille, en el 2007, cuando yo llego al club a los 6 meses, él junto con Trovato y Azofra, que eran la subcomisión de fútbol, ellos armaban los equipos. Y hoy ya se ocupa alguien específicamente dedicado a eso 100%. A Guille yo recuerdo haberle dicho, Guille, para mí ustedes tienen que traer un entrenador del Federal A, Federal B, y ponerlo en conjunto con el dirigente a cargo de la comisión de fútbol y que traiga jugadores que él conoce de esas categorías. Porque Me gustó hay esa idea, buenísimos talentos. Ahí tenés- Esa es una manera creativa y low cost, Manu. Sí. Bueno, Bueno. no puedo fichar porque no tengo presupuesto. Andá a torneos en donde hay Nosotros- jugadorazos pero que nadie ve. Nosotros trajimos varios, o sea, cambia mucho el contexto. O sea, ahí lo más difícil es que el jugador se adapte a todo el contexto. A que, por ejemplo, en el caso nuestro, que parece una estupidez, pero no lo es, que se adapte a la ciudad. Porque vos traes un jugador de
un pueblo de 25.000 habitantes o una ciudad de 50.000 a esta jungla y quizás tiene la mujer embarazada que allá iba al médico caminando o lo llamaba y el médico iba caminando a la casa y acá tenés que pedir un turno, tenés que meterte en el centro y muchas veces eso influye más que adentro, muchísimo dentro de la cancha. Entonces, el mayor desafío cuando uno trae un jugador del Federal no es lo futbolístico, es el exterior. Entonces, por ejemplo, nosotros trajimos, desde que está Darío, tuvimos 3 casos que para nosotros fueron muy importantes. Octavio Bianchi en el 22 venía de San Cinena de General Sarri, al lado de Bahía Blanca. Y él es de Maipú, provincia de Buenos Aires. Entonces le pasó de vivir en Bahía Blanca, que ya es una ciudad intermedia, una ciudad grande, a esto. Pasó de que no lo televisen nunca, que lo televisen el 80% de los partidos. Después, en el 2023, Lisandro Mitre, que venía de Sarmiento de Resistencia, que había jugado en Dock Sud, en Liniers, en la C y en la D, arquero All Boys. Pero ella había vivido en Buenos Aires. Y después nos pasó el año pasado con Alejo Tavares, que vino de Chipoleti y Hierro Negro, le había hecho inferiores en Lanús, estaba convocado en la selección sub-20, hoy tiene 24 años, y volvió a Buenos Aires. Pero nos ha pasado con otros chicos que quizás no se han adaptado. Pero no de dentro de la cancha, más de afuera que de adentro. Y muchas veces, me pasó a mí cuando yo jugué en Bahía Blanca, del 2003 al 2006, con Olimpo en primera, es que el jugador del interior se cree muchas veces menos que el de capital. Por un prejuicio propio, no porque pase. Y este hizo inferior en Boca, viene de acá, viene de allá. Y hay muchos chicos que juegan muy bien y en el buen sentido no se la creen. Entonces, eso es lo más difícil. Entonces, yo creo que, sin ir a ese extremo, si un mix con 2 o 3 de esos jugadores es muy bueno. Vos fíjate, Talleres de Córdoba, el 80% de su plantel son jugadores del ascenso. Y los que vendió. No te hablo de Guido Herrera, pero te hablo de Tenaglia, Ortegoza, Portillo, un montón de jugadores que son del ascenso. El Platense campeón. Cosani, Nacho Vázquez, y puedo seguir. O sea, hoy el fútbol se nutre mucho del ascenso y el ascenso se nutre mucho del federal. Hace más o menos 3-4 años hicimos un reporte a través de mi consultora. Una de las conclusiones era que el 55% de los futbolistas titulares en esa temporada en Primera División se habían formado o habían tenido pasado por ascenso. 55%, o sea, era altísimo. Hay muchísimo talento en el fútbol de ascenso y en el fútbol de interior argentino. Y después, ¿sabes lo que pasa? El problema es la falta de visibilidad. Yo te iba a preguntar, haciendo un doble clic en el caso Octavio Bianchi, 2 cosas. Número 1, él siendo centrodelantero ya hacía muchos goles porque sí, a priori los goles es lo más visible para ver un jugador que se destaca. Sí, él había hecho el último año y medio en San Cinena muchos goles. Había estado antes en Ciudad Bolívar, no le había ido tan bien. Y ahí también es un poco lo que uno va hablando del club. Seguramente Octavio tenía mejores ofertas económicas. Pero, por ejemplo, el representante de ese momento de Octavio era Ángel Vildoso. Ángel Vildoso había sido jugador nuestro, compañero nuestro, tanto de Darío como mío. Ángel Vildoso nos recomienda a Octavio. Lo seguimos, preguntamos un poco. Yo pregunté gente que tenía conocida en Bahía Blanca de mi época de jugador. Lo trajimos para hacer una alternativa. Después Octavio explotó. Se adaptó perfecto y explotó. Sí. Se adaptó al sistema de juego, se adaptó. Y después capaz que es algo que también tiene. Si en los primeros partidos te va bien, agarrás una confianza que si te va mal es distinto. Y nos fue bien. Pero Ángel sabía también lo que era la vidriera que era All Boys. Entonces por ahí, a una oferta económica salarial menor, priorizó eso. Después hay veces que también sale mal. Sí, te voy a dar otro buen argumento para traer centrodelanteros. Bordi, Solchaga, Vildoso, Facha Bartel, Aldo Osorio, del Gol Vildoso, Aldo Osorio, Mauro Matos, Jonathan Caleri, Gigliotti. Un buen historial de centrodelantero tiene All Boys, que no sé cuántos otros clubes tienen tantos goles en su bolsa. Y después lo que pasa con los equipos del ascenso es que por ahí viene un jugador, Emma Gigliotti. Emma Gigliotti vino en el 2008 con nosotros, que habíamos ascendido al Nacional B, con 21 años. Él es categoría 87. Él había hecho inferiores en Argentinos, había jugado en la Madrid y vino.
Entonces, capaz que chicos que te quedan libres en sexta, quinta, cuarta de equipo de primera, van al ascenso y se reinventan. Tienen la posibilidad de volver a despegar. Pasó con Nico Ross, que jugó en Morón, o sea, y hoy retrocedió y pegó el salto. González Metilli lo mismo, que era argentino, fue estudiante de Buenos Aires, fue a Tiro y está jugando consolidado en primera división. O sea, pasa mucho. Y para cerrar el circuito scouting, Manu, lo hemos contado en algún episodio, en alguna entrevista, creo que es Dykes del Brentford, menciona que cuando ellos pasan de la segunda división inglesa a la Premier League, un club muy categorizado por ser buenísimo scouteando y ser este pensamiento fuera de la caja, se les hace más difícil. Y dice, en el ascenso para nosotros era más fácil porque no teníamos tanta competencia en identificar buenos jugadores que por algún motivo estaban siendo menospreciados. O vos eras la opción 1 del ascenso y acaso la opción 17 en la Premier. Sí, independientemente de que fueron la 1, no hay tantos competidores scouteando bien. Entonces ahí hay una gran oportunidad y ni hablar en el federal. Y también pasa que, a ver, hay veces que hay entrenadores o hay clubes que se sienten cómodos gestionando austeridad, que cuando tienen la billetera, a veces es muy difícil. Yo creo que debe ser muy difícil también elegir con plata, ¿eh? Sí. Debe ser muy difícil. Yo me había notado que hace poco Luis Ubeldía, en una entrevista que le hicieron en ESPN, hablando sobre Víctor Blanco, dijo, el mejor elogio que le pueden hacer un presidente del fútbol argentino es que le digan austero. Sí. Que creo que es algo que a mí me dicen doctor Ahorro muchos. ¿Cómo? Doctor Ahorro. Es que es así. Pero bueno, el que él diga eso, el concepto tiene mucha lógica detrás. Básicamente la fácil es gastar mucho porque no te importa quién la va a pagar, ¿no? La fácil, el último año de mandato mío, la fácil hubiese sido gastar mucho en 3 cuotas. Te pago la primera y después las otras 2 vemos. Un buen pagadíos. O paga quien pueda. Es así. Y con respecto a las inferiores, Nico, porque sé que en muchos clubes la promoción de futbolistas juveniles no es fácil, más que nada por la competitividad de la categoría y porque formar a un jugador listo para dar el salto de la primera división en una categoría como la B Nacional no es sencillo, de la parte física, psicológica, futbolística también. Incorporan muchos jugadores de experiencia que capaz es más redituable para la categoría. Supongo que esa estructura, yendo a términos contables, es muy cara. Si uno lo ve reflejado en ese sentido, pero aporta un montón de cosas que quizás no son medibles en ese sentido. Pero ¿cómo manejan ustedes eso en cuanto a la inversión que hay que hacer en inferiores con respecto a la cantidad de chicos que suben a primera división? ¿Cómo asegurarnos de que la mayor cantidad de chicos estén listos para dar ese salto, capaz no en su club, pero en otro? Por ejemplo, mencionabas a Lorenford, Pablo, otra cultura, otra liga, otro sistema, pero ellos en el año 2016 toman la decisión de disolver las inferiores hasta el año 2021 cuando vuelven a la Premier League, que por obligación tenían que hacerlo, pero constituyen un equipo B, de quedarse con talento bueno en edades ya más maduras para poder competir contra otros equipos B de alrededor del mundo, pero no poner plata en inferiores. ¿Por qué? Porque a los mejores jugadores del Brentford en inferiores venía el Chelsea. Bueno, es lo que te iba a decir. Los clubes argentinos están muy desprotegidos con respecto a los clubes de Europa. Los clubes del ascenso están en inferioridad de condiciones con respecto a los clubes de primera. Vos hoy tenés un jugador de 13, 14 años que juega muy bien, que destaca, y ya tenés 3 o 4 clubes de primera dispuestos a llevárselos a cambio de un convenio. Sí. Entonces, vos, a ver, lo primero que te digo es que sí, para mí inferiores, a diferencia de primera, es directamente proporcional en la mayoría de los casos. Yo soy inferior de Argentino Junior, cuando Argentino Junior entrenábamos las 3 divisiones en una sola cancha, totalmente de tierra, con 10 pelotas para 3 divisiones, y salieron monstruos. Sí. Pero bueno, ahí está la captación, el ojo, no había scouting, no había sistema, no había nada. Ramón Madón iba a una plaza y sabía que jugaba bien, que jugaba mal. O sea, a ver, es un dotado. Pero sí, yo creo que en inferiores es directamente proporcional la inversión con el resultado. Nosotros cuando asumimos, tenés que salvar al paciente de terapia intensiva. Después ves si el pelo lo tiene prolijo. O si le da un poquito alto el colesterol. Bueno, ya hace 2 años, desde que compramos a Alejandro Montenegro, empezamos a invertir un poco más. Tenemos una contra, nosotros no tenemos predio propio. Entonces vos, en el campo de juego no podés invertir porque después del fin de semana usan 30 partidos de una liga
no sé, de adultos y te destrozan todo lo que vos... Entonces, tenemos limitantes. Sin duda. Independientemente de eso, ¿qué tratamos? De darle las mejores condiciones de trabajo posible. ¿Para qué? Para que en el corto plazo vos tengas, y lo que te decía recién del ascenso, un chico que te quede libre de San Lorenzo, que te quede libre de Argentino, que te quede libre de Vélez, que te quede libre de Huracán, que te elija por sobre otros competidores tuyos de tu categoría. Entonces, vos ya traes un futbolista con 16, 17, 18 años, con 7, 8 años de formación de equipo de primera, que tuvo mejores condiciones que las de tus jugadores, y digo que el suplente de Argentinos va a ser mejor que el titular nuestro en novena. Porque es así, porque es general. Y mientras tanto vas paliando eso. Pero jurídicamente hay una desprotección muy grande para los clubes formadores. Como te digo, los de primera con respecto al exterior, los del ascenso con respecto a primera. Y no estás en condiciones de tener 10, 12, 15 contratos de jugadores juveniles, que aparte no podés hacerlo hasta más de 18 años. Y de ahí no podés firmar más contrato que de una determinada cantidad. Y si el chico, cuando llega a la edad de contrato, no te pones de acuerdo, el contrato obligatorio que te tiene que firmar es por una temporada. Y a los 6 meses ya te puedes firmar precontrato con cualquier club. Entonces está muy desprotegido. ¿Qué es lo que nosotros apuntamos mientras vamos viendo de poder invertir cada año un poquito más en nuestras inferiores propias? Agarrar los rebotes de los equipos de Superliga, porque vean que All Boys es buena vidriera, porque vean que el chico, dentro de nuestras limitaciones, tiene buenas condiciones, las mejores condiciones de trabajo que le podemos dar, y buen recurso humano en las inferiores. En los últimos días, incluso con Manu, participamos de muchas charlas e interacciones con agentes. Sin ir más lejos, estuvimos en el Congreso Wi-Fi de agentes intermediarios, el primero en concordancia con FIFA acá en Sudamérica. Y por lo menos yo, un aprendizaje que me llevé es que hay muy poca interacción e intercambio de información entre agentes y clubes, hasta el punto en el cual se subestima que ambos están muchas veces, quiero pensar, en el mismo lado del mostrador, queriendo que el jugador prospere para que tenga una buena venta. Ese fue mi gran aprendizaje. Sí. Es como que de ambos lados, siempre obviamente sesgados por experiencias, pero se sobreentiende que los dos queremos lo mismo. ¿Cegado por experiencia o por inexperiencia? Por las dos, bien, porque también en un momento, te lo voy a contar, perdón, le preguntamos al auditorio cuántos conocían que eran los XG y muy poquitos levantaron la mano, con lo cual también hay bastante desconocimiento. Pero el punto es, yo creo que debiese existir más ese tipo de reputación, explicación de qué estamos haciendo, y lo utilizo también de prólogo para consultarte cómo es hoy la relación tuya y del club con los agentes, pensando en el beneficio compartido, ¿no? Mirá, yo no tengo... O sea, de la relación con los agentes se encarga sobre todo Darío Stefanato. Yo sí hablo con... Por ejemplo, hoy hablé con Ángel Vildoso, fue compañero mío. O sea, hablamos directamente, ¿entendés? Si nos conocemos. Después algunos agentes que vos los conocés de tu época de jugador, porque eran agentes de compañeros tuyos. O porque los conocés del mundo del fútbol. Yo creo que a la larga los agentes profesionales interactúan con los clubes. El problema son los paracaidistas. Correcto. Los agentes que hace 30 años, vos fíjate que... Perdón, por eso también lleva a que los clubes trabajen siempre con 3, 4, porque tienen confianza. A ver, nosotros tenemos 27 jugadores, debemos tener más de 12, 14 agentes. No todo con licencia FIFA. A la larga, y sobre todo calculo que en los clubes más importantes, en los clubes más grandes, con otros montos de transferencias y todo, vuelvo a lo que te digo de antes. El agente profesional entiende que tiene que ser socio del club, no rival del club o enemigo del club. Vos fijate que es muy raro ver un agente profesional en estos conflictos de jugadores que se van de 15, 16 años de los clubes. Pero
sí es común verlos a ellos que están hace más de 30 años que se los llevan libres. Porque recién decías, los que están hace 30 años profesionales. Sí, una cosa es libre porque no llegaste a una negociación en un contrato. No, digo que se van en inferiores a Europa. Son pocos. Porque también los agentes profesionales de 30 años tienen muy pocos jugadores inferiores. No estás tan de acuerdo, bueno. No estoy tan de acuerdo. pero bueno. No. Son casos y casos, claramente, y supongo que también desde el lado de los representantes tendrán Pero su sí, justificativo. sí es cierto que no la experiencia, pero sí el profesionalismo es un denominador común. Sí, pero en esta industria me parece que experiencia no es sinónimo de profesionalismo. No, y hay para gente nada. que están hace 30 años que son la antítesis de profesionales, e igual hacen negocios y los continúan haciendo Y lo que y pasa- siguen llevándose jugadores libres de los clubes. Sí, lo que pasa es que si vos tenés la relación, el negocio lo seguís haciendo. Correcto. Eso sí, en eso sí estoy de acuerdo. Yo lo que creo es, también me pasó en estos días charlar con un entrenador. Porque también te interrumpo una cosa, Pablo, perdón. En el mundo pasa, que hay muchos directivos, directores deportivos o dirigentes, que en una negociación te meten un representante. Pero es un clásico. Pero no es solo de Argentina eso. No, pues sí, en el mundo. Sí. Sí. Entonces, viste. Pero yo creo que eso está más relacionado. Tenés dos maneras de leerlo eso. Por un lado puede ser, como decía Pablo recién, justamente del profesionalismo por el lado del representante, que por ejemplo clubes de las 5 grandes ligas compran jugadores en todas las partes del mundo, en cada rincón del mundo, y no pueden estar averiguando quién es ese representante, por lo cual el que hace el acuerdo es un representante por parte del club. Un que entra en intermediario, esa- digamos, en esa- un emisario del club. Correcto, que entra en esa negociación para que el jugador y el club principalmente tengan las cosas claras. Después está el otro tipo de acuerdo con representantes sobre la mesa, que hay un link de Zoom, entras y está el dirigente y el representante, ¿no? Y el que hace el negocio es el representante por parte del club, que no es lo mismo para mí, no es lo mismo. Tenés dos maneras de verlo y uno está en los papeles y la otra no, inclusive. Pero bueno, es un debate que yo creo que cuando sentás a un representante tiene su manera de verlo y quizás hasta inclusive te lo justifica y decís, che, lo entiendo, y por otro lo sentás al club y también entendés la parte del club, está claro. Pero no me acuerdo ni cómo llegamos a hablar de los No, representantes. es que ese es el cuadro de situación. Sí. Y esto es lo que- Yo creo que tendríamos las dos partes, no hablo ni de mi club ni de un representante particular, sino las dos partes, saber que nos necesitamos mutuamente Bueno, y que en vez de tironear uno para cada lado, habría que tironear juntos. En una tenés que decir, che, bueno, es una negociación, tendría que ser una negociación honesta desde lo intelectual, de decir, bueno, dale, me parece que lo que estás pidiendo como club es exagerado. Exacto. Me parece que lo que estás haciendo como representante es un poco. Y cuando pasa eso es sano. Y Sí. perdón, para eso los datos son importantes, porque los datos son un intermediario entre dos posturas. Los datos son una cosa incontrastable. Eso por un lado. Y por el otro yo iba también ese es el cuadro de situación. ¿Qué podemos proponer también como antídoto a esas situaciones? Por eso hablaba de que yo coincido con vos, Nico, se subestima que se sabe que todos queremos el beneficio para el futbolista y a veces tenemos que ir a ese punto y ese punto se resuelve comunicándonos, charlando más. Y iba a dar otro ejemplo, almorzando con un entrenador, me contaba que hace poco un futbolista de elite argentino que está jugando en el extranjero le pidió su consejo para saber cuál de las 3 ofertas que tenía abordaba. Y estamos hablando de un jugador con un buen representante y con un buen entorno. Pero lo que sucedía y lo que terminó aprendiendo este entrenador, que por su confianza asesoraba al futbolista, es que a veces no es que hay una mala campana, el diablito que te habla de un lado, es que a veces no está la otra campana tampoco. Y yo creo que ahí sí hay una posible solución. Che, sentémonos que te cuento, ¿por qué a mí también me sirve como presidente de Alboy que el jugador la rompa y se vaya vendido muy caro? A mí también me sirve. Pero para que eso suceda tenemos que trabajar en conjunto, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que necesitamos más franqueza en la mesa. ¿Viste? No esconderte las cartas, no jugarte
No cantar falta en vivo con 21. Claro, necesitamos franqueza. Y para mí eso es importante. Pero bueno, después también hay que entender que son intereses contrapuestos. Yo se lo digo a los chicos cuando a veces uno me dice, me quiero ir. Listo, perfecto. Yo cuando escucho que un jugador me dice, me quiero ir, yo ya no hago más nada para que se quede. Porque la voluntad de él es irse. Entonces, sí, ahí yo lo que le planteo es, mirá, le digo, a partir de ahora vamos a entrar en una negociación. Lo que yo quiero que vos te quede claro que no es personal con vos. Vos estás defendiendo un interés y es que para irte, si vos tenés que pagar lo menos posible, y yo como club quiero sacar lo más posible. Pero no es personal. Entonces vos te vas a enojar conmigo, me vas a decir, vos fuiste jugador, me tenés que entender, yo te entiendo. Hoy estoy defendiendo otros intereses. Sí. Hoy no soy más jugador. Cuando uno es padre no piensa más como hijo, empieza a pensar como padre. Entonces esto es lo mismo. Y siempre de la honestidad. Decir, mira, yo quiero esto, o de esta manera, entendiendo también al jugador de que a veces uno dice, che, bueno, yo quiero toda la plata junta. No, pero bueno, pero 2 cuotas, 3. Bueno, dale, vamos a tratar de que, como digo siempre, que todos quedemos lo menos insatisfechos posible. Porque me parece que en una negociación todos tenemos que ceder algo. Si no, no es una negociación, es una imposición. Entonces, vos en una negociación, querés pagar 3, yo quiero cobrar 10. Bueno, yo con 8 estoy menos desconforme que con 6. Vos con 8 estás menos disconforme que si tuvieras que pagar 10. Yo te puedo dar una forma de pago y lo llevamos adelante. Me parece que necesitamos esa franqueza para que todo camine más rápido, diríamos, ¿no? Y entender que somos complementarios, no somos, no es el jugador de un lado, el club del otro. Eso es importante. Cambio un poco de eje, Nico, y aprovechando que también sos lo que sos, en parte por tu trayectoria como futbolista, obviamente hay otros motivos también. Hay un elemento que toda la vida me perturbó o me alentó a pensar, que es cómo convive el arquero con el error, independientemente de 2-3 segundos y ya enfocás. Esa es la respuesta fácil y la lógica. Lo más difícil es eso. Pero vos sabés que me pasó hace poco en un asado con exfutbolistas que yo les refería al shot adrenalínico que supongo que te produce ganar, y ellos me hablaban más bien que era como un analgésico por no haber perdido. Es alivio. Me dijo, Pablo, a nosotros nos pasaba, jugadores de un equipo muy grande, era más bien el alivio por no haber perdido. ¿Qué pasa con el arquero? ¿Que la valla invicta también es un alivio porque no me la mandé? Sí. A ver, yo cuando ascendimos en el 2010, empecé en el psicólogo deportivo. Y tenía, por 2 grandes motivos, diríamos, por 2 motivos fundamentales. Por 3. El primero era para... Yo dudaba de si estaba en condiciones de atajar en primera división. El segundo era el salto de exposición que iba a haber. Y el tercero era preparar el retiro. Yo ya tenía 32 años y medio. Y una vez un amigo mío me dijo, pero vos hacés lo que el 90% de los varones de este país quisieran hacer. Digo, sí, estoy de acuerdo con vos. Digo, ahora yo te hago una pregunta. Digo, vamos a cualquier esquina del centro de Buenos Aires y preguntar a 10 varones quién es el ministro de Educación de la Nación. Y te lo van a contestar 2 o 3. Ahora preguntarle a esos mismos 10 qué arquero se comió un gol boludo el fin de semana. Te lo van a contestar 8 o 9, le digo. Ni hablar si es un arquero de un equipo grande. Digo, entonces, ¿viste? Y si tenés razón. Nosotros cuando jugábamos contra Boca, contra River, que sabías que tenías 25 puntos de rating, la época del fútbol para todos fue. Cuando vos hacías bien tu trabajo, era el alivio
de que no pase eso muchas veces. Yo no recuerdo haber disfrutado de una cancha. Ni aún ganando 3-0, por ejemplo. Los últimos 3 minutos en Rosario pueden haber sido, sinceramente. Cuando Pitana marcó 5 minutos, digo, bueno, en 5 minutos 3 goles no nos pueden hacer. Después, yo sanamente envidiaba a los pibes, que hay que ver si es verdad, que decían, yo entro en la cancha y disfruto. Yo no. Está bien, pero ahí es donde yo digo, esperen, no puede ser tan así. Por ejemplo, atajás un penal, de mínima estás 5 minutos que te crees que sos el dueño del mundo, ¿o no? Bueno, ahí viene lo más complicado. Bueno, ¿viste muchas veces que un arquero saca un pelotón, va al córner y se come el gol del córner que sale mal? Porque ahí te pensás que sos Superman y podés hacer todas. Y ahí te mandás el cagadón del siglo. Entonces ahí es cuando más tranquilo tenés que estar. Incluso más que después de cometer un error. Porque no es tan inmediato como esa. ¿Me entendés? Sí, pero cuando, por ejemplo, cuando vas entrando en la zona, pasó el fin de semana, jugaron River Sarmiento, y a costa de Sarmiento sacó las 2-3 primeras, y ya parecía, este está en una tarde en donde va a sacar todo, porque aparte se le veía en el espíritu, ¿entendés? A ver, yo no disfrutaba, no digo lo demás porque no puedo hablar por lo demás, yo no disfrutaba. ¿Y eso te ha pasado conversarlo? ¿A todos los arqueros le pasa lo mismo? Por ejemplo, Dibu Martínez, uno lo ve y pareciese que disfruta. Entre el baile, entre lo que genera para él venir a atajar a la Argentina con toda la gente bancándolo. Sí, yo creo que se nota que él se agranda en el buen sentido cuando se pone la camiseta argentina. Ojo, es por de campo que tampoco disfrutan, ¿eh? Lo que pasa es que si vos casi nunca te salva nadie. Porque el arquero se equivoca, en el 90% de los casos es gol. Y queda muy marcado. Y cuando cometiste un error y Sí. fue gol en contra, Sí. y queda mucho partido por jugar, trasladanos a lo que pasa en la cabeza, eso es mi desafío de lo que quiero entender. ¿Cuántos minutos o a la siguiente sacás un pelotón del ángulo, listo, se borró? ¿Cuántos minutos estás pensando? Borrar no se borra nunca. Pero seguís pensando. Está bien que te tenés que concentrar en lo que tenés que hacer, en los movimientos. Tratás de pensar lo menos posible, pero lo vas pensando. Pero pues yo te digo lo que me pasaba a mí, lo pensás. Tratás de que. Lo primero que tratás, o que esperás, o que esperaba yo, vamos a hablar. No voy a generalizar. Era que no te lleguen enseguida de vuelta. Como para empezar a, diríamos, no a tranquilizarte, pero a conectar de vuelta con el partido, a un montón de cuestiones. Y después empezás a agarrar confianza de a poco. Es así. Si analizás, porque vos la pelota la tenés en el otro lado, capaz que estás pensando, analizás el porqué. Yo no me martirizaba, analizaba el porqué por ahí. ¿Viste? Y tratá de que la primera pelota después de un error es muy importante. Para que no sea, ¿viste?, un efecto cascada. Y estilísticamente, Nico, otro también mito a desgranar. ¿Se puede hoy de repente ascender a primera división jugando con la pelota sobre el piso, por ejemplo, por no caer en la lógica juego con... Porque hay un denominador común que gran parte de los equipos que tienen suceso en fútbol de ascenso tienen dos muy buenos centrodelanteros, juego directo, 4-4-2, y no salen mucho de ahí. Si vos analizás los últimos equipos que ascendieron, Independiente Rivadavia de Berti no era así. Jugaba con un 9 de referencia, pero llegaba por los costados. Alex Arce, pletórico. Bueno, pero por eso digo, un 9 de referencia, pero no era un pelotazo y apostar la segunda pelota. El Barraca de Paoli tampoco. Claro, el Barraca de Rodo tampoco. Después por ahí Aldo Civi era un poco más directo, pero con un poco de generación también. Gimnasia de Mendoza no es un equipo que exclusivamente le tira a los 9. Tiene la variante, ¿no? O sea, juega. Sí necesitas un 9 de área que te tenga los dos centrales y que haga goles. Pero. Y después también volvemos a la vieja discusión de
de qué es jugar por abajo, qué es jugar lindo. O sea, el argentino de Heinze jugaba por abajo y ganó de punta a punta. Hay un poco de todo. Y también hay momentos del partido que te pide una cosa y te pide otra. O sea, yo no sería tan estricto de encasillar. Sí. Creo que es hora de cerrar, Pablo. No cronometré. Vos me dirás si nos quedan algunas palabras más. Ya nos estamos pasando, Sí, que sí. no van a hacer nada nuevo. Pero yo tenía una última con respecto al fútbol europeo y los arqueros ahora, que se está volviendo a priorizar una cuestión etaria de quizás arqueros más jóvenes, que siempre estuvo en la experiencia por sobre la edad, principalmente en los equipos grandes de las 5 grandes ligas. Ahora el Manchester United fichó a Lamens, que no iba a ser el primer arquero y terminó en el arco del Manchester United, uno de los arqueros de los arcos más pesados del mundo. ¿Cuánto peso le das a la experiencia en ese tipo de equipos? Quizás en el fútbol argentino es diferente, pero ¿qué podés intuir de ese tipo de jugadores que a los 23 años se hacen cargo del arco del Manchester United? En algunos casos sale bien, en otros no tanto. A ver, yo digo que como todas las profesiones, la experiencia te da más herramientas. Sí. Ni mejores ni peores, son cuestiones distintas. También creo que la calidad se termina imponiendo siempre y que el Casillas fue arquero del Real Madrid con 20 años. Correcto. Valdés en el Barcelona era joven cuando agarró el arco. Sí. Después ahí también es que te banquen cuando te mandan los primeros mocos y no digan, no, son de jóvenes. Todos se equivocan. Jóvenes, grandes, medianos, todos se equivocan. Todos los arqueros se equivocan. Todos los jugadores se equivocan. Todas las personas se equivocan. Entonces, el contexto, el momento del club, el momento del equipo, porque quizás Casillas en un Madrid de los 90, que hacía 30 años que no ganaba la séptima Copa Europa, no hubiesen tenido tanta paciencia con él. No. Para él no se pudo pensar Canizares, que era un arquerazo también en el Madrid. Y llegás en un momento bueno y hay un poco más de paciencia, quizá. No sé, Valdés por ahí se afianza con Guardiola. Y quizá conoce la casa, no sé, son momentos. Yo digo que en todas las profesiones, seguramente ustedes no se desenvuelven de la misma manera que los primeros 4 Ni reportajes hablar. que hicieron en su carrera. Después, el bueno, Y con un atenuante, que en teoría la carrera en el desarrollo corporativo profesional va de menos a más en cuanto a responsabilidad, mientras que un arquero, si Bray en el arco de Boca, no va de menos a más su responsabilidad. entonces, diríamos, vos tenés la experiencia, te va a dar más herramientas, pero el que es un crack como periodista se nota del primer día. Y si, che, este es un crack, se tiene que ir puliendo porque le falta experiencia, pero le ven las condiciones. Entonces ahí influye el contexto. El que te banquen, el que vos, a ver, tenés, qué sé yo te pongo un caso. Batalla entró en un momento de River complicado, tuvo un par de errores puntuales, pero su carrera demostró que era un gran arquero. Total. ¿Me entendés? Y quizás, no sé, Ustari. No, a Rossi le pasó lo mismo. Rossi se tuvo que ir a Chile. Claro, pero Batalla era un chico del club. Ustari, cuando debutó con Independiente con 18 años, arrancó espectacular y eso, todas sus condiciones y su currículum corto, pero de juveniles, de todo, lo validó de entrada. Entonces se ganó la confianza de entrada. El contexto eso influye. Diríamos, cuando vos tuviste 100 reportajes, ya te desenvolvió mejor cuando tuviste 4. Pero, diríamos, tu sustancia la tenés que tener. Sin sustancia puedes tener 2 millones de reportajes que no vas a ser buen periodista. Bueno, Nico, muchísimas gracias. ¿Las elecciones son el sábado? Las elecciones son el sábado 18. Yo no puedo ir de presidente ni vicepresidente por estatuto. El vicepresidente segundo actual va a ir de candidato a presidente. Competimos en las mismas 2 listas que las últimas 3 elecciones. Tenemos 2 grupos con cambios en los nombres. Y bueno, hay 2.700 socios habilitados para votar. ¿Y cuántos votan generalmente? Y la elección pasada fueron casi 1.100. Nos gustaría llegar
a los 1.400. Sería que el padrón era 2.200, se incrementó. Nos gustaría pasar el 50% del padrón. Sería muy bueno. No hablamos de un elemento que parece una locura, que es ¿cuántos meses ahora tienen hasta volver a competir? 4 meses. 4 meses sin competir. Hay que revisar un poquito los formatos. Y a ver, vos tenés. El reducido tiene 7 semanas, dura un mes y medio, un poquito más. Entonces eso es lo que un poco te va a Pero limitar. aún el que pierde el reducido también tiene que. 2 meses y medio. Claro, bueno. Ahora de los 36 equipos que competimos, ya hay 28 que no jugamos. Claro. Son los 20 que no entramos al reducido, más los 7 que quedaron afuera en la primera fase del reducido. Hay que trabajar ahí. Sí. Bueno, esto fue el capítulo número 38 de Fútbol Neto. Ojalá que el próximo con Jorge. Gracias, Nico. Gracias, Pablo. Y nos vemos la semana que viene.